Estoy en el malecón de La Paz, aquí en una pequeña playa. Esto que es una bahía. Es el atardecer. Vean qué bonito. Muy apacible el mar, aunque como dije, esto es una entrada, una bahía, por eso no hay mucho oleaje. Es como si fuera un lago. Ahí hasta el fondo se ve el otro lado. Todo lleno de embarcaciones, veleros. Estoy en Playa Balandra, cerca de La Paz. Y vean dónde ando. Renté un kayak, espero no cometer la tontería de voltearme porque traigo el celular y la cámara. Pero pues, ya más o menos le agarré la onda a esto de remar aquí. Todo es desértico. Esto no es Mesoamérica, pero pues está dentro de México. Toda esta zona es puro desierto y hay unas islas que son patrimonio de la humanidad. Este es el mar de Cortés, llamado el Acuario de México. Digo, el acuario del mundo, por la cantidad de especies de peces que hay. Ya recorrí un trecho. Aquí ya está más profunda el agua. Esta playa más o menos es famosa, esa piedra en forma de hongo. Yo creí que era más grande, pero está bien chiquitita. Ni una sombra, ni palmeras. Pura costa pedregosa. Ya estoy saliendo a la bahía principal, que es la bahía de La Paz. No sé si tengo otro nombre, pero no es muy buena idea que me vaya más para allá porque hay más oleaje. Y si me volteo ya valió. O sea, no me muero yo, pero sí mi cámara y el celular. Y ahí hay algunos barcos. Pues prácticamente estoy estático en el mismo lugar. Toda esa área de allá que se ve en un azul más claro tiene una altitud de unos menos de 2 metros. Y aquí donde estoy ha de tener como unos 5. No tiene mucha profundidad el agua. Finalmente me animé a salirme de la bahía esta. Viene a dar esta otra bahía chiquitita con estas formaciones rocosas. Renté el kayak 1 hora, me queda media hora para regresar. Soy algo lento, por lo que veo no me alejé demasiado. Ahí está la playa. No sé cuánto será, tal vez 1 kilómetro. Hay algunos yates aquí ya afuera. Y pues la corriente me está llevando hacia allá. Así que voy a comenzar a ir de regreso. Allá hay una cueva. No creo que pueda venir hasta acá nadando, soy muy mal nadador. Pero
igual y lo intente. Tengo mucho tiempo para estar aquí. Vine por trabajo y pues acabé temprano y me vine para acá. Vean el color del agua. Y pues ya me voy de regreso porque me está llevando la corriente. Y eso tal vez me cueste un poco más de trabajo regresar que lo que me costó venir hasta aquí. Me metí al abrigo rocoso y vean qué cantidad de peces hay aquí. Se debe de ver una cantidad de pececillos muy pequeños. Aquí hay una pequeña ensenada. Ay, es muy difícil remar con una mano. Pequeño paso de agua. Aquí hay más pececillos abajo. Una cantidad enorme. Una pequeña entrada. Allá arriba está la cueva. Ay, voy a chocar contra las piedras. Uy, vi muchas arañas ahí. Ahí hay unos peces más grandes, no sé si se alcanzarán a ver. Sí, sí se ven. Y un pelícano está pescando ahí. Bueno, está descansando por lo que parece. Vean cómo se ha ido desgastando la roca. Es muy quebradiza por lo que veo. Estoy en una pequeña cueva. Donde hay una entrada que sigue hacia allá atrás. Ay. Todo eso. Y pues casi me puedo impulsar con las manos de las orillas, de tan estrecha que está. Ya más adentro no puedo entrar con el kayak. Y pues ya voy a bordear la bahía de la playa Balandra y voy de regreso. Voy otra vez hacia la Piedra con Hongo, pero caminando por la playa. Crucé esa zona de ahí por el agua. Toda esa parte oscura son piedras. Y si me hacía más para allá me llegaba el agua al cuello. Por lo tanto no podía traer la cámara. Así que mejor me salí. Y vean esta playa desierta. La duna. Ni una persona. Allí está la Piedra del Hongo. Voy hacia allá. Subí al alto de la duna. Me estoy quemando los pies. Aquí la arena está compacta. Me costó mucho trabajo subir a pesar de que está un poco más compacta. Pero está más alta de lo que se ve allá abajo. Queman los pies. Y aquí arriba puedo caminar al menos, pero allá abajo me resbalaba mucho. Finalmente llegué a la dichosa Piedra del Hongo. Y parece que me vienen siguiendo. No viene una persona y ahora allá vienen muchas. Aquí el mar ha acabado la piedra y quedó esto. Pero creo que tiene trampa. Creo que tiene trampa. Acabo de ver
falta algo. Ay, pero no me puedo caer aquí y está lleno de piedras. Que lastima. Maldición. Oh. Bueno, ahí tiene unos tubos. Esto lo reforzaron con cemento. Tramposos. Si no, ya se habría caído. Aquí alguna vez quizá existió un arco como el de Cabo San Lucas, que está cerca y está hecho del mismo tipo de piedra. Estoy en una de las colinas más altas de alrededor y de aquí se ve una de las bahías de la playa. Ahí hay una más alta que voy a ir para allá. Pensaba irme en el camión que sale de aquí a las 5:30, pero me tardé como 10 minutos más en ir caminando con la cámara para cruzar. De aquí se ve la siguiente playa, que es el Tecolote. Podría ir para allá, aunque pues no sé. Estoy ahora en algo que es más de lo mío, que es caminar. De aquí se ve la bahía donde está la playa principal. Y pues ahorita les voy a mostrar lo que se ve de allá arriba, pero primero voy a ver si puedo llegar ahí. Pero mientras, vean qué hermosa vista. Lo de allí enfrente me parece que es la isla Tiburón. No, no es Tiburón. Hay una isla ahí. Y la isla Roca Partida es otra. Son dos, la otra no me acuerdo cómo se llama. Se pueden visitar. Son patrimonio de la humanidad. Estoy llegando hasta arriba. Todavía no se ve el otro lado, pero vemos que ya está rodeado de mar. Ahí el brazo de la playa Malandro Malandro yo. Y pues hace un calor quizás de los peores que he sentido en mi vida, pero parece que el sureste me ha curtido, porque a pesar del calor y de no haber comido desde las 8 de la mañana, pues es pan comido esto, aunque se complicó un poco el camino porque está lleno de cactus. Y pues cualquier resbalón o falla sería muy dolorosa, porque pues solo traigo un short, ni siquiera traigo playera, traigo mis chanclas y así estoy caminando en este terreno agreste y parece que las chanclas funcionan mejor que mis botas. No me he resbalado ni una vez. Pero vean, este terreno es el único punto donde he visto que abundan los cactus. Bueno, en las puntas de las otras montañas también, de los cerros pues. Ahí termina la carretera. Ese es el Tecolote. Son las 6 de la tarde y el camión que viene de allá atraviesa nada más este trecho y llega a la playa Balandra. Pasa entre 6:30 y 7. Yo ya tengo que regresar, solo voy a tomar unas fotos. Todavía hay una montaña ahí. Yo creí que esta era la última, pero no. Pero ya no me da tiempo, hay que bajar y volver a subir. Entonces, ¡ay, cactus! Vean esas espinas. Pues hasta aquí llego.
Vean esa gaviota que va ahí volando. Ya mañana me regreso. Y pues no creo que me dé tiempo de hacer gran cosa. Tal vez trate de subir un cerro que domina La Paz. Y es todo. Allá se ve la isla, creo que es Roca Partida. Y hasta allá en alguna parte está Sinaloa. Este es el Golfo ya. Aquí termina la bahía de La Paz. Y eso de allí es el Golfo de California, Mar de Cortés.